Buenas, buenas. Sí, parece que se está viendo. A ver. A ver si con ese volumen, cómo se escucha la música de fondo y mi voz primero. Vamos a cachar, para que no nos pase lo mismo que ayer. Pero al parecer se escucha bien. La música no está en un volumen demasiado alto. De todos modos, igual le voy a bajar un poquito, por si acaso. No quiero que se me corte la cagada de stream. O que me lo corte después Twitch por derechos de autor. Bien, antes de empezar a leer qué estamos escuchando o qué se va a escuchar de fondo, Antonin Dvorak, Sinfonía número 9 en E menor, dice aquí. Es un video de YouTube solamente. Herbert von Karajan es el director de la orquesta, con la Filarmónica de Berlín. Este es un video de 1966. También tengo que hacer otro disclaimer. Eh, las imágenes que se van a ver en el stream, ninguna es de mi autoría, por supuesto. Están solamente como un fondo para no tener una pantalla negra. Si en algún momento, que no creo, si en algún momento apareciera alguno de los autores de las imágenes a reclamar derechos de autor, se le va a dar los créditos correspondientes, obviamente. Eh, Sin embargo, no creo que aparezca ninguno. Y espero que no lo vean así como un robo, y sino que como una oportunidad o como una forma de que otras personas vean el arte que hicieron. Igual tengo que aclarar que algunas de estas imágenes son creadas con IA, así que tanto trabajo artístico no hay que digamos, no es para restarles mérito, se sabe que pagaron por la aplicación de la IA, pero si hay otras personas, por ejemplo, que hicieron los mapas o los dibujos a mano, y eso ya sí es más valorable y si aparecen se le van a dar los créditos. Hay algunas imágenes que tienen una marca de agua y si está esa marca de agua tampoco se las iba a sacar si yo no hice las imágenes. Están solamente para no tener una pantalla negra de fondo. Ya. Y sin más dilaciones, entonces, yo creo que vamos a empezar el stream. O sea, vamos a empezar la lectura en realidad, no el stream. Pero primero, ver, quiero dejar el stream así como para verlo en la página completa. Por la puta. Página del creador. Longortinius. Longortinius. Un espectador buenísimo. Saludos a esa persona que está mirando ahí. Eh, Saludos y gracias por estar. Ya, yo creo que... A ver, voy a confirmar que se esté escuchando bien y que no se esté escuchando muy fuerte la música. Pero parece que ni siquiera se escucha la música de fondo, así que lo voy a subir igual un poquito. Qué raro. Qué raro que no se escuche la música. Ahora. A ver, ¿y si le subo un poquito esto? A ver ahí. ¿Y por qué música? Porque música. Música, música. Parece que ahí sí está a buen volumen.
bien, bien, bien. Eh, que no se me corte el stream, ¿no? Que se siga viendo la imagen chucha ya. Ahí ya la cagué. Ya, pero no, 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 ahora va a aparecer de nuevo la imagen. Listo, 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 listo. Bien. Ainu Lindale. La música de los Ainu. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar. Y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes de que hiciera algunas otras cosas. Y les habló, y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo, cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos, pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Y decidió que Ilúvatar, y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces Ilúvatar les dijo: del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música, y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pifinos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías, alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del dial, más allá del oído, hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar. Y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío, nunca más. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande, después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan, pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes, y conocerán la comprensión de los demás, e Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado, y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallos en la música. Pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, entretejer asuntos de su propia imaginación, que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre todos los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. Con frecuencia había ido solo a sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío, cuya desnudez lo impacientaba. No obstante, no encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar.
pero hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos. Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se alzó en torno, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron. Se les confundió el pensamiento, y la música vaciló. Pero algunos empezaron a concentrar su música con la de Melkor, más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces, la discordancia y la disonancia de Melkor se extendió todavía más, y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento. Pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba, hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta, como de aguas oscuras que batallaran entre sí con una cólera infinita, que nunca sería apaciguada. Entonces Ilúvatar se puso de pie, y los Ainur vieron que sonreía, y levantó la mano izquierda, y un nuevo tema nació en medio de la tormenta. Pareció, sin embargo, parecido y sin embargo distinto al anterior, y que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él, y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez se incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio, e Ilúvatar levantó la mano derecha, y he aquí que un tercer tema brotó de la confusión, y era distinto de los otros, porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías. Gracias a esa otra persona que acaba de llegar. Saludos. Espero le esté gustando el relato. Donde digamos, porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías, pero no pudo ser apagado, y adquirió poder y profundidad, y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con dolor sin medida, que era la fuente principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana e infinitamente repetitiva, además de poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que braman unas pocas notas, todas al unísono, e intentó ahogar la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. En medio de esta batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables, Ilúvatar se puso de pie por tercera vez, y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos, y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Entonces Ilúvatar habló y dijo: poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado, y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar, porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Entonces los Ainur tuvieron miedo, aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar, y llenóse Melkor de vergüenza, de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se irguió resplandeciente, y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur, y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo: contemplad vuestra música, y les mostró una escena
dándoles vista donde antes había solo oído. Y los Ainur tuvieron un nuevo mundo, hecho visible para ellos. Era un globo en el vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío. Y mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia, y les pareció que vivía y crecía. Y cuando los Ainur hubieron mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar. Contemplad vuestra música, este es vuestro canto, y cada uno de vosotros encontrará en él, entre lo que os he propuesto, todas las cosas que en apariencia habéis inventado o añadido. Y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente, y entenderás que son sólo una parte del todo y tributarios de su gloria. Quiero confirmar que no se esté escuchando muy fuerte la música en algún momento. No, parece que no, parece que no, parece que no. Ya, vamos bien, vamos bien. Let's go. Sigamos. Y muchas otras cosas dijo Ilúvatar a los Ainur en aquella ocasión, y por causa del recuerdo de sus palabras, y por el conocimiento que cada uno tenía de la música que él mismo había compuesto, los Ainur saben mucho de lo que era, lo que es y lo que será, y pocas cosas no ven. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas ni aun consultándose entre ellos, porque a nadie más que a sí mismo ha revelado Ilúvatar todo lo que tiene él en reserva, y en cada edad aparecen cosas nuevas e imprevistas, pues no proceden del pasado. Y así fue que mientras esta visión del mundo se desplegaba ante ellos, los Ainur vieron que contenía cosas que no habían pensado antes, y vieron con asombro la llegada de los hijos de Ilúvatar y las estancias preparadas para ellos, y advirtieron que ellos mismos, durante la labor de la música, habían estado ocupados en la preparación de esta morada, pero ignorando que tuviese algún otro propósito que su propia belleza, porque sólo él había concebido a los hijos de Ilúvatar, que llegaron con el tercer tema, y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto en un principio, y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación. Por tanto, mientras más los contemplaban, más los amaban, pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres, en las que veían reflejada de nuevo la mente de Ilúvatar, y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar, que de otro modo habría permanecido oculta para los Ainur. Ahora bien, los hijos de Ilúvatar son los elfos y los hombres, los primeros nacidos y los seguidores, los Edain y los Eldar. Al revés, los Eldar y los Edain. Y entre todos los esplendores del mundo, las vastas salas y los espacios y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio en los abismos del tiempo, y en medio de las estrellas innumerables. Y puede que esta morada parezca algo pequeña a aquellos que solo consideran la majestad de los Ainur y no su terrible sutileza, como quien tomara toda la anchura de Arda para levantar allí una columna y elevarla hasta que el cono de la cima fuera más punzante que una aguja. Dos personas más, gracias por venir, cabros. Eh, las personas que estén ahí, si quieren igual dejen un saludito en en el chat del stream. O quien considera solo la vastedad inconmensurable del mundo, que los Ainur aún estaban modelando, y no la minuciosa precisión con que dan forma a todas las cosas que en él se encuentran. Pero cuando los Ainur hubieron contemplado esa morada en una visión, y luego de ver a los hijos de Ilúvatar que allí aparecían, muchos de los más poderosos de entre ellos se volcaron en pensamiento y deseo sobre ese sitio, y de estos Melkor era el principal, como también había sido al comienzo, el más grande de los Ainur que participara en la música. Y fingió, aún ante sí mismo al comienzo, dominando los torbellinos de calor y de frío que lo habían invadido, que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a elfos como a hombres,
pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido. Y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes, y ser llamado Señor, y gobernar otras voluntades. Pero los Ainur contemplaron esa habitación puesta en los vastos espacios del mundo, que los elfos llaman Arda. La tierra y los corazones de todos se regocijaron en la luz. Los ojos se le alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó de sobremanera, y observaron los vientos, y el aire, y las materias de la que estaba hecha Arda, el hierro, la piedra, la plata y el oro, y muchas otras sustancias. Pero de todas ellas, el agua fue la que más alabaron. Y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua, más que en ninguna otra de las sustancias de la tierra. Y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Ahora bien, aquel Ainur a quien los elfos llaman Ulmo, volvió sus pensamientos al agua, y de todos fue a él a quien Ilúvatar dio más instrucción en música. Pero sobre aires y vientos, quien más había reflexionado era Manwë, noble de nobles entre los Ainur. En la materia de la tierra había pensado Aule, a quien Ilúvatar había concedido una capacidad y un conocimiento apenas menores que los de Melkor. Aunque lo que le deleitaba y enorgullece a Aule es la tarea de hacer y las cosas hechas, y no la posesión ni su propia maestría. Por tanto da y no atesora, y está libre de cuidados, emprendiendo siempre nuevas tareas. E Ilúvatar habló a Ulmo y le dijo: ¿No ves aquí en este pequeño reino de los abismos del tiempo? Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia. ¿No ves cómo aquí, en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia? Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo no ha destruido la belleza de tus fuentes, ni la de tus claros estanques. Contempla la nieve y la astuta obra de la escarcha. Melkor ha concebido calores y fuegos sin restricción, y no ha podido marchitar tu deseo, ni ahogar por completo la música del mar. Contempla más bien las alturas, y la gloria de las nubes, y las nieblas siempre cambiantes. Nubecita, nubecita chiquitita, nubecita chiquitita hermosa. A ti te hizo Ulmo y Melkor también. Contempla más bien las alturas, y la gloria de las nubes, y la niebla siempre cambiantes. Y escucha la caída de la lluvia sobre la tierra, y en estas nubes eres llevado cerca de Manwë, tu amigo, a quien amas. Respondió entonces Ulmo: en verdad mi corazón no había imaginado que el agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido el copo de nieve, ni había nada en mi música que contuviese la caída de la lluvia. Iré en busca de Manwë, y junto haremos melodías que serán de tu eterno deleite. Y Manwë y Ulmo fueron desde el principio aliados, y en todo cumplieron con fidelidad los propósitos de Ilúvatar. Pero mientras Ulmo hablaba todavía, y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó, y se ocultó a los ojos de todos, y les pareció en ese momento que percibían algo distinto, la oscuridad, que no habían conocido antes excepto en el pensamiento, pero se habían enamorado de la belleza de la visión, y habían contemplado embelesados el despliegue del mundo, que allí cobraba ser, y les colmaba la mente. Porque la historia no estaba todavía completa, ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos, cuando la visión les fue arrebatada, y han dicho algunos que la visión cesó antes de que culminara el dominio de los hombres,
y la desaparición de los primeros nacidos. Por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no vieron con los ojos las eras posteriores ni el fin del mundo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y dijo: llegó otra persona. No, eso no dijo Ilúvatar, eso lo digo yo. Qué buena, 3 personas. Saludos a los que están mirando, escuchando. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y dijo: sé lo que vuestra mente desea, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois, y aún otros. Por tanto digo: Ea, que sean estas cosas, y enviaré al vacío la llama imperecedera, y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será, y aquellos de entre vosotros que los deseen podrán descender a él. Y de pronto vieron los Ainur una luz a lo lejos como si fuera una nube con un viviente corazón en llamas, y supieron que no era solo una visión, sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo. Ea, el mundo que es. Así sucedió pues que los Ainur, así sucedió pues que de los Ainur, algunos siguen morando con Ilúvatar, más allá de los confines del mundo. Pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos, que desde entonces en adelante los poderes que él les había concedido se limitaran y sujetaran al mundo para siempre, hasta que el mundo quedase completado, de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos. Y por esto mismo se los llama los Valar, los poderes del mundo. Pero al principio, cuando los Valar entraron en Ea, se sintieron desconcertados y perdidos, pues les pareció que nada de lo que habían visto en la visión, estaba hecho todavía, y que todo estaba a punto de empezar, y aún informe y a oscuras, porque la gran música no había sido sino el desarrollo y la floración del pensamiento en los palacios intemporales, y lo que habían visto, únicamente una prefiguración, pero ahora habían entrado en el principio del tiempo, y se daban cuenta de que el mundo había sido solo precantado y predicho, y que ellos tenían que completarlo, de modo que empezaron sus grandes trabajos, en desiertos inconmensurables e inexplorados, y en edades incontables y olvidadas, hasta que en los abismos del tiempo, y en medio de las vastas estancias de Ea, hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la habitación de los hijos de Ilúvatar. Y en estos trabajos, Manwë, Aule y Ulmo se empeñaron más que otros, pero Melkor estuvo también allí desde el principio, y se mezclaba en todo lo que se hacía, cambiándolo si era posible según sus propios deseos y propósitos. Y animó grandes fuegos, por tanto, mientras la tierra era todavía joven y estaba toda en llamas, Melkor la codició y dijo a los otros Valar: este será mi reino, y para mí lo designo. Pero Manwë era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar, y el primer instrumento en el segundo tema que Ilúvatar había levantado contra la discordancia de Melkor, y convocó a muchos espíritus, tanto mayores como menores, que bajaran a los campos de Arda a ayudar a Manwë, temiendo que Melkor pudiera impedir para siempre la culminación de los trabajos, y que la tierra se marchitara antes de florecer. Y Manwë dijo a Melkor: este reino no lo tomarás para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú. Y hubo una lucha entre Melkor y los otros Valar, y por esa vez Melkor se retiró y partió hacia otras regiones, donde hizo lo que quiso, pero no se quitó del corazón el deseo de dominar el reino de Arda. Ahora bien, los Valar tomaron para sí mismos formas y color, y porque habían sido atraídos al mundo por el amor de los hijos de Ilúvatar, en quienes habían puesto tantas esperanzas, tomaron formas que se asemejaban a los que habían contemplado en la visión de Ilúvatar, excepto en majestad y en esplendor.
Además, esas formas proceden del conocimiento que ellos tenían del mundo visible, más que del mundo en sí, y no las necesitan, salvo como necesitamos nosotros el vestido, pues podríamos ir desnudos sin desmedro de nuestro ser. Por tanto, los Valar pueden andar, si así les place, sin atuendo, y entonces ni siquiera los Eldar los perciben con claridad, aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer, porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio, y se encarna en la elección de cada uno, no porque la elección haga de ellos varones o mujeres, sino como el vestido entre nosotros, que puede mostrar al varón o a la mujer, pero no los hace. Mas las formas con las que los grandes se invisten no son del todo en todo momento las formas de los reyes y las reinas de los hijos de Ilúvatar, porque a veces se visten de acuerdo con sus propios pensamientos, hechos visibles en forma de majestad y temor. Y los Valar convocaron a muchos compañeros, algunos menores, otros tan poderosos como ellos, y juntos trabajaron en el ordenamiento de la tierra y en el apaciguamiento de sus tumultos. Entonces Melkor vio lo que se había hecho, y que los Valar andaban por la tierra como poderes visibles, vestidos con las galas del mundo, y eran agradables y gloriosos de ver, y bienaventurados, y la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite, pues ya no había torbellinos en ellas. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor, y él también tomó forma visible. Pero a causa del temple de Melkor y de la malicia que ardía en él, esa forma era terrible y oscura, y descendió sobre Arda con poder y majestad más grande que ninguno de los otros Valar, como una montaña que vadea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo. La luz de los ojos de Melkor era como una llama que marchita con su calor y traspasa con un frío mortal. Así empezó la primera batalla de los Valar, con Melkor por el dominio de Arda. Y de esos tumultos los elfos conocen muy poco, porque lo que aquí se ha declarado procede de los Valar mismos, con quienes los Eldalie hablaron en la tierra de Valinor, y de quienes recibieron instrucción. Pero poco contaron los Valar de las guerras anteriores al advenimiento de los elfos. Se dice, no obstante, entre los Eldar, que los Valar se esforzaron siempre, a pesar de Melkor, por gobernar la tierra y prepararla para la llegada de los primeros nacidos. Y construyeron tierras, y Melkor las destruyó. Cavaron valles, y Melkor los levantó. Tallaron montañas, y Melkor las derribó. Ahondaron mares, y Melkor los derramó. Y nada podía conservarse en paz, ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, venía este saco hueá y la deshacía o corrompía. Y sin embargo, no todo era en vano, y aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplía, y las cosas tenían un color y una forma distinta de como ellos lo habían pensado, no obstante la tierra iba cobrando forma y haciéndose más firme. Y así, la habitación de los hijos de Ilúvatar fue establecida al fin en los abismos del tiempo y entre las estrellas innumerables. Y ahí termina el Ainulindale. A esas tres personas que están mirando les pregunto, ¿seguimos con el Valakenta? Yo quiero seguir, pero necesito un poco de feedback. Me gustaría saber si les está gustando el relato. Un mensajito, sapos coleados. Excelente, excelente, excelente. Oye, ¿sigo con el Valakenta o no, Pastrana? Pastrolito. Ah, ya, entonces sigo con el Valakenta, pues, weón. Porque acabo de terminar el Ainulindale. Ya. Valakenta. Historia de los Valar y los Maiar, según el saber de los Eldar. Bueno, aquí se repite un poco, ¿eh? Así que lo voy a leer rapidito. Nada, mentira. En el principio Eru,
el único que en la lengua élfica es llamado Ilúvatar, hizo a los Ainur de su pensamiento, y ellos hicieron una gran música delante de él. En esta música empezó el mundo, porque Ilúvatar hizo visible el canto de los Ainur, y ellos lo contemplaron como una luz en la oscuridad, y muchos de entre ellos se enamoraron de la belleza y la historia del mundo, que vieron comenzar y desarrollarse como una visión. Por tanto, Ilúvatar dio cera a esta visión, y la puso en medio del vacío, y el fuego secreto fue enviado para que ardiera en el corazón del mundo, y se lo llamó Ea. Entonces aquellos de entre los Ainur que así lo deseaban, se levantaron y entraron en el mundo en el principio del tiempo, y era su misión acabarlo, y trabajar para que la visión se cumpliese. Largo tiempo trabajaron en las regiones de Ea, de una vastedad inconcebible para los elfos y los hombres, hasta que en el tiempo señalado se hizo Arda, el reino de la tierra. Entonces se vistieron con las galas de la tierra, y allí descendieron y moraron. De los Valar. A los grandes de entre estos espíritus, los elfos llaman Valar, los poderes de Arda, y los hombres con frecuencia los han llamado dioses. Los señores de los Valar son 7, y las Valier, las reinas de los Valar, son 7 también. Puede que se escuche bajo el micrófono, capaz, o que se escuche bajo la música. Yo creo que eres tú, hermano, porque lo configuré igual bien. A ver, voy a activar el audio aquí. No, sabéis que yo creo que eres tú, weón, porque yo acá acabo de activar el audio del stream y se escucha súper bien, weón. Lo único que no se escucha es la música de fondo, pero la verdad me da un poco lo mismo porque ayer cuando transmití tenía la música muy fuerte, weón, y no... Y me cortaron el stream en varias partes, así que... Ah, viste, la idea es que se escuche mi voz más fuerte que la música. Así que seguimos. Pero igual, gracias por el feedback, Jorge, weón. Y gracias por estar también, weón. Gracias por estar igual, weón. Ya, ¿dónde íbamos? Las Valier, las reinas de los Valar, también son 7. Estos eran sus nombres, en la lengua élfica, tal como la, tal como la que se habla en Valinor, aunque tienen otros nombres en el habla de los elfos, de la Tierra Media. Mierda, salió Judas Priest. Ya, pero igual. Ojalá se escuche de fondo. Bien, los nombres de los Valar. Los nombres de los señores son estos, en debido orden: Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien y Tulkas. Y los nombres de las reinas son Barda, Yavanna, Niena, Este, Vaire, Vana y Nessa. Melkor ya no se cuenta entre los Valar, y su nombre no se pronuncia en la tierra. Manwë y Melkor eran hermanos en el pensamiento de Ilúvatar, el más poderoso de los Ainur, que descendió al mundo. Era, un, era en un principio Melkor, pero Manwë es el más caro al corazón de Ilúvatar, el que comprende mejor sus propósitos. Se lo designó para ser, en la plenitud de los tiempos, el primero de todos los reyes, señor del reino de Arda y regidor de todo lo que allí habita. En Arda su deleite son los vientos, las nubes y todas las regiones del aire, desde las alturas hasta los abismos, desde los confines superiores del velo de Arda hasta las brisas que soplan en la hierba. Lo llaman Súlimo, señor del aliento de Arda. Ama a todas las aves veloces de alas vigorosas, y ellas vienen y van, de acuerdo con lo que él ordene. Con Manwë habita Barda, la dama de las estrellas, que conoce todas las regiones de Ea. Demasiado grande es la belleza de Barda para que se le declare en palabras, de los hombres o de los elfos, pues la luz de Ilúvatar vive aún en su rostro. En la luz están el poder y la alegría de Barda. Desde las profundidades de Ea acudió en ayuda de Manwë, porque a Melkor lo conoció antes de la ejecución de la música, y lo rechazó, y él la odió y la temió más que a todos los otros hechos por Eru.
Manwë y Barda rara vez se separan y permanecen en Valinor. Los palacios se alzan sobre las nieves eternas en Oyolose, la más alta, la más alta torre de Taniquetil, la más elevada de todas las montañas de la tierra. Cuando Manwë asciende allí a su trono y mira enfrente, si Barda está a su lado, ve más lejos que otra mirada alguna, a través de la niebla y a través de la oscuridad, y por sobre las leguas del mar. Y si Manwë está junto a ella, Barda oye más claramente que todos los otros oídos el sonido de las voces que claman del este a oeste, desde las colinas y los valles, y desde los sitios oscuros que Melkor ha hecho en la tierra. Vale, Jorge, bueno. Gracias por estar, bueno. Se valora, se valora. Pero voy a cambiar la música, como está muy fuerte. Estábamos escuchando a Borak. A Borak. ¿Qué podemos escuchar ahora? Que suene nomás, que suene. Que suene Beethoven. Que suene Beethoven. Que suene... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Relacionados. Vamos a hacer una playlist rapidito para seguir leyendo. Porque sí. Porque si no, ¿qué pasa? Mozart, el Requiem de Mozart, que igual es bonito. El Vals de las Flores de Tchaikovsky. March Slave, Hungarian Dance, Wagner Fausto, no. Temas largos nomás, que suenen de fondo. Leeds, por supuesto, Leeds. Leeds. Uy, ¿hay algo más de Leeds por aquí? Vamos a buscar algo más de Leeds, porque Leeds es Leeds. Liszt. Liszt. Franz Liszt. Ahí hay uno ya, pulento. Sigamos, sigamos. ¿Cómo va el stream? Ahí está, ya. Seguimos. Y si Manwë está junto a ella, Barda oye más claramente que todos los otros oídos el sonido de las voces que claman de este a oeste, desde las colinas y los valles, y desde los sitios oscuros que Melkor ha hecho en la tierra. De todos los grandes que moran en este mundo, a Barda es a quien más aman y reverencian los elfos. La llaman Elbereth e invocan su nombre desde las sombras de la Tierra Media, y la ensalzan en cantos cuando las estrellas aparecen. Ulmo es el señor de las aguas. Está solo, no habita mucho tiempo en parte alguna, sino que se traslada a su antojo por las tierras, por las aguas más profundas, alrededor de la tierra o debajo de ella. Sigue en poder a Manwë, y antes de que Valinor existiera, era el más próximo a él en amistad, pero después, raras veces asistía a los consejos de los Valar, a menos que se debatieran muy grandes asuntos, porque tiene siempre presente a toda Arda y no necesita lugar de descanso. Además, no le agrada andar sobre la tierra y rara vez viste un cuerpo a la manera de sus pares. Cuando los hijos de Eru llegaban a verlo, sentían un gran terror, pues la apariencia del rey del mar era terrible, como una ola gigantesca que avanza hacia la tierra con un yelmo oscuro de cresta espumosa y una cota de malla que resplandece, pasando del color plata a unas sombras verdes. Altas son las trompetas de Manwë, pero la voz de Ulmo es profunda, como los abismos del océano que solo él ha visto. No obstante, Ulmo ama tanto a los elfos como a los hombres, y nunca los abandona, ni aun cuando soportan la ira de los Valar. A veces llega invisible a las costas de la Tierra Media, o sube tierra adentro por los brazos del mar, y allí hace música con los grandes cuernos, los ulumuri, de conchas blancas, labradas, y aquellos a quienes llega esa música, la escuchan desde entonces y para siempre en el corazón, y la nostalgia del mar ya nunca los abandona. Pero Ulmo
Habla sobre todo a los que moran en la Tierra Media con voces que se oyen solo como música del agua, porque todos los mares, los ríos y las fuentes le están sometidos. De modo que los elfos dicen que el espíritu de Ulmo corre por todas las venas del mundo. Así le llegan a Ulmo las nuevas, aun en las profundidades abismales de todas las necesidades y los dolores de Arda. De otro modo permanecerían ocultos para Manwë. Poco menor, poco menos poder que Ulmo tiene Aule. Domina todas las sustancias de Arda, de las que Arda está hecha. En un principio trabajó mucho en compañía de Manwë y Ulmo, y fue él quien dio forma a las tierras. Es herrero y maestro de todos los oficios, y se deleita en los trabajos que requieren habilidad, aun los muy pequeños, tanto como en las poderosas construcciones de antaño. Suyas son las gemas que yacen profundas en la tierra, y el oro que luce en la mano, y también los muros de las montañas y las cuencas del mar. Los Noldor fueron quien más aprendieron de Aule, quien fue siempre amigo de ellos. Melkor estaba celoso, pues Aule era el que más se parecía en pensamiento y poderes. Era el que más se le parecía en pensamiento y poderes. Y hubo entre los dos una prolongada lucha en la que Melkor siempre estropeaba o deshacía las obras de Aule, y Aule se cansaba de reparar los tumultos y los desórdenes provocados por Melkor. Ambos también deseaban hacer cosas propias que fueran nuevas y que los otros no hubieran pensado, y se complacían en las alabanzas de los demás. Pero Aule fue siempre leal y sometida a todo lo que hacía a la voluntad de Eru, y no envidiaba las obras de los otros, sino que buscaba y daba consejo, mientras Melkor se consumía en envidias y odios, hasta que por último nada pudo hacer salvo mofarse del pensamiento de los demás y destruir todas sus obras si le era posible. La esposa de Aule es Yavanna, la dadora de frutos, es amante de todas las cosas que crecen en la tierra, y conserva en la mente todas las innumerables formas, desde los árboles como torres en los bosques antiguos, hasta el musgo de las piedras o las criaturas pequeñas y secretas del moho. Entre las tierras, entre las reinas de los Valar, Yavanna es la más venerable después de Barda. En forma de mujer es alta y viste de verde, pero a veces asume otras formas. Hay quienes la han visto erguida como un árbol bajo el cielo, coronada por el sol, y de todas las ramas se derrama un rocío dorado sobre la tierra estéril, que de pronto verdeaba como el trigo. Verdeaba con el trigo, pero las raíces del árbol llegaban a las aguas de Ulmo, y los vientos de Manwë hablaban en sus hojas. En la lengua de los Eldarin la llaman Kementari, reina de la tierra. Los Feanturi, los amos de los espíritus, son hermanos y con mucha frecuencia responden a los nombres de Mandos y Lorien. Sin embargo, estos son los nombres de los sitios en que habitan, y ellos en realidad se llaman Namo e Irmo. Namo, el mayor, habita en Mandos, en el oeste de Valinor. Es el guardián de las casas de los muertos, y convoca a los espíritus de quienes tuvieron una muerte violenta. No olvida nada, y conoce todas las cosas que serán, excepto aquellas que aún dependen de la libertad de Ilúvatar. Es el juez de los Valar, pero condena y enjuicia solo por orden de Manwë. Baire, la tejedora, es su esposa, que teje todas las cosas que han sido alguna vez en el tiempo, en tramas de historia. Y las estancias de mandos, más amplias a medida que transcurren las edades, se adornan con ellas. Irmo, el menor, es el patrono de las visiones y los sueños. Los jardines de Irmo se encuentran en Lorien, en la tierra de los Valar, y es el más hermoso de todos los lugares del mundo, habitado por muchos espíritus. Esté, la gentil, curadora de las heridas y la fatiga, es su esposa. Gris es su vestido, y el reposo es su don. No camina durante el día, pero duerme en una isla en el lago de Lorelin.
sombreado de árboles. Las fuentes de Irmo y Este calman la sed de todos los que moran en Valinor, y a menudo los mismos Valar acuden a Lórien y encuentran allí reposo y alivio de la carga de Arda. Más poderosa que este es Niena, hermana de los Feanturi. Vive sola, está familiarizada con el dolor y llora todas las heridas que ha sufrido Arda por obra de Melkor. Tan grande era su pena, mientras la música se desplegaba, que su canto se convirtió en lamento mucho antes del fin, y los sonidos de duelo se confundieron con los temas del mundo antes de que éste empezase. Pero ella no llora por sí misma, y quienes la escuchan aprenden a tener piedad y firmeza en la esperanza. Los palacios de Niena se alzan al oeste del oeste, en los límites del mundo, y ella rara vez viene a la ciudad de Valimar, donde todo es regocijo. Donde todo es regocijo. Visita sobre todo los palacios de Mandos, que están cerca de los suyos, y todos los que la esperan en Mandos, y todos los que esperan, y todos los que la esperan en Mandos claman por ella, pues fortalece los espíritus y convierte el dolor en sabiduría. Las ventanas de su casa miran hacia afuera, desde los muros del mundo. El más grande en fuerza y en proezas es Tulkas, a quien llaman Astaldo el Valiente. Fue el último en llegar a Arda para ayudar a los Valar en las primeras batallas contra Melkor. Ama la lucha y los torneos de fuerza, y no monta a caballo, pues corre más rápidamente que todas las criaturas que andan a pie, y no conoce la fatiga. Tiene el pelo y la barba dorados y la piel rojiza. Sus armas son las manos. Poco caso hace del pasado o del futuro, y no es buen consejero, pero sí un amigo intrépido. Su esposa es Nessa, hermana de Orome, y también ella es ágil y ligera de pies. Ama a los ciervos, y ellos van detrás de su séquito toda vez que ella se interna en las tierras salvajes, pero los vence en la carrera. Veloz como una flecha, con el viento en los cabellos. La danza la deleita, y danza en Valinor en los prados siempre verdes. Orome es un poderoso señor, aunque no tan fuerte como Tulkas, es más terrible en cólera, mientras que Tulkas ríe siempre, en el juego como en la guerra, y llegó a reírse en la cara de Melkor, en las batallas antes que los elfos nacieran. Orome amaba la Tierra Media, la dejó de mala gana, y fue el último en llegar a Valinor, y en otros tiempos volvía a menudo al este por las montañas, y regresaba con su ejército a las colinas y las llanuras. Es cazador de monstruos y de bestias feroces, y encuentra deleite en los caballos y los perros, y ama a todos los árboles, por lo que recibe el nombre de Aldaron, y los Sindarin lo llaman Tauron, el señor de los bosques. Naar es el nombre de su caballo, blanco al sol y de plata refulgente por la noche. El, el gran cuerno que lleva consigo se llama Valaroma, y el sonido de este cuerno es como el ascenso del sol envuelto en una luz escarlata, o el rayo que atraviesa las nubes. Por sobre todos los cuernos de su ejército se oyó al Valaroma en los bosques que Yavanna hizo crecer en Valinor, pues allí preparaba Orome a gente y a bestias para perseguir a las criaturas malignas de Melkor. La esposa de Orome es Vana, la siempre joven, hermana menor de Yavanna. Las flores brotan cuando ella pasa, y se abren cuando ella las mira, y todos los pájaros cantan cuando ella se acerca. Estos son los nombres de los Valar y las Valier, y aquí se cuenta brevemente qué aspecto tenían, tal como los Eldar los contemplaron en Aman. Pero aunque las formas en que se manifestaron a los hijos de Ilúvatar parecían hermosas y nobles, no eran sino un velo que ocultaba su hermosura y su poder. Y si poco se dice de todo lo que una vez supieron los Eldar, no es nada en comparación con lo que ellos son en verdad, pues se remontan a regiones y edades que nuestro pensamiento no alcanza. Entre ellos, 9 eran los más poderosos y venerables, pero uno fue eliminado, y quedaron 8, los Aratar, los principales de Arda, Manwë y Barda, Ulmo, Yavanna y Aule, Mandos, Niena y Orome. Aunque Manwë es el rey,
y responsable de la lealtad de todos a Eru, son pares en majestad y sobrepasan sin comparación a todos los demás, Valar o Maiar, o a cualquier otro enviado por Ilúvatar a Ea. Creo que hasta aquí voy a quedar, loquillos, a la persona que me está escuchando. Hasta aquí quedó por ahora, porque después viene el capítulo de los Maiar, y que en realidad los Maiar son como los Maiar. Aunque quedan 5 minutos y me queda una página, y en esta página concluye el Valaquenta, y el capítulo que queda es el de los enemigos. Así que nos vamos a saltar a los Maiar y voy a leer a los enemigos, por supuesto. Último, entre todos se inscribe el nombre de Melkor, el que se alza en poder, pero ha perdido ese nombre como consecuencia de sus propias faltas. Y los Noldor, que entre los elfos son los que más han sufrido su malicia, nunca lo pronuncian, y lo llaman en cambio Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Gran poder le concedió Ilúvatar, y fue coevo de Manwë. De los poderes y el conocimiento de todos los Valar tenía él una parte, pero los volcó en propósitos malvados, y prodigó su fuerza en violencia y tiranía, porque codiciaba a Arda y a todo lo que había en ella. Deseaba hacerse con el reinado de Manwë y tener dominio sobre los reinos de sus pares. Desde los días de esplendor, llegó por arrogancia a despreciar a todos los seres con excepción de él mismo. Espíritu estéril e implacable, cambió el conocimiento en artes sutiles para acomodar torcidamente a su propia voluntad todo lo que deseaba, hasta convertirse en un embustero que no conocía la vergüenza. Empezó con el deseo de la luz, pero cuando no pudo tenerla solo para él, descendió por el fuego y la ira a una gran hoguera que ardía allá abajo, en la oscuridad. Y fue la oscuridad lo que más utilizó para obrar las maldades en Arda, e hizo que la gente de Arda tuviese miedo de todas las criaturas vivientes. Sin embargo, tan grande era el poder de su levantamiento, que en edades olvidadas contendía con Manwë y todos los Valar, y por largos años tuvo a Arda sometida en la mayor parte de las regiones de la tierra. Pero no estaba solo, porque entre los Maiar muchos se sintieron atraídos por el esplendor de Melkor en los días de su grandeza, y permanecieron junto a él hasta el descenso a la oscuridad, y después corrompió a otros, y los atrajo con mentiras y regalos traicioneros. Terribles entre ellos eran los Valaraucar, los azotes de fuego, que en la Tierra Media recibían el nombre de Balrogs, demonios del terror. Entre sus servidores, con nombre, el más grande fue ese espíritu a quien los Eldar llamaron Sauron, o Gorzaur, el cruel. Se lo contó al principio entre los Maiar de Aule, y fue siempre una figura poderosa en las tradiciones de ese pueblo. En todos los hechos de Melkor, el Morgoth, en el reino de Arda, en las vastas obras que él edificó y en las trampas que tendía, Sauron tuvo parte. Y era menor en maldad que su amo solo porque durante un tiempo sirvió a otro y no a sí mismo. Pero en años posteriores se levantó como una sombra de Morgoth y como un fantasma de su malicia, y anduvo tras él por el mismo ruinoso sendero que descendía al vacío. Aquí concluye el Valaquenta. Hasta ahí quedaría hoy. Una hora justo y terminé igual como justo para la hora de almuerzo. Quizás más tarde siga con el Kenta Silmarillion, la historia de los Silmarils. Pero aquí ya voy a tener que pensar bien cómo lo voy a ir leyendo porque son varios capítulos y aquí ya se pone brígido el libro. A esa persona que estuvo ahí mirando todo el stream, muchas gracias. Podría dejar un comentario igual si el hueoncito. Pero bueno, hasta aquí quedamos ahora. Capaz que más tarde
siga. No sé, ahí ve. Gracias por estar nuevamente.